Lo que hoy estaremos viendo en esta mañana es un pasaje que contrasta dos estilos de vida, uno bueno y el otro, por supuesto, malo. Y detrás de estos dos estilos de vidas hay dos dueños. El uno es Dios y el otro es el diablo o Satanás. La primera parte de este sermón nosotros veremos lo que es el retrato natural del hombre, un retrato fiel de cómo es el hombre cuando viene a este mundo, de cómo la Biblia lo describe. Y vemos ahí que, o lo que estaremos viendo es que el hombre allí está sujeto a tres poderes: el pecado, la muerte y la ira de Dios. Así es como la Biblia describe al hombre en condición natural. La segunda parte del sermón nosotros veremos cómo Dios obra para traer esperanza a aquellos que han estado muertos y cómo obra Dios haciéndolos pasar a una resurrección o llevándolos hacia una nueva creación. Y esto es lo que se conoce como la salvación o como la gracia divina de Dios para el hombre. Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros no somos merecedores de nada. No hay mérito en alguno, en ninguno de nosotros, para que Dios haya fijado su mirada en nosotros. No hay nada, no hay una pizca de algo bueno en nosotros para que Dios diga a este o a esta, yo los quiero salvar. Todo lo que tenemos es por pura gracia, la gracia del Señor, la gracia divina. No es porque lo merecemos, no es por mérito propio, es por la soberana, buena voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros estaremos viendo el día de hoy. Y lo que nosotros vamos a leer es el libro de Efesios, los primeros 10 versículos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. Leemos la palabra del Señor, donde dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El domingo pasado nosotros estuvimos viendo la oración que hizo el apóstol Pablo por esta iglesia o por este grupo de hermanos en Éfeso. Y él estaba orando para que estos hermanos sean iluminados para que ellos puedan entender el alcance del llamado al cual Dios los había llamado. ¿Cómo podría ser que alguien Dios salva, Dios los llame y no entendamos eso? Que no entendamos a qué Dios nos llama. ¿Cómo puede ser que alguien sea salvo y desconozca la intención de Dios por el cual Dios lo ha llamado? Bueno, Pablo está orando aquí justamente para que ellos sean iluminados y entiendan el propósito del llamado de Dios. Pero también dijimos que él había
orado para que ellos puedan conocer la riqueza de la herencia en Cristo el Señor. Ese es el trasfondo de lo que la Biblia describe, de lo que la Biblia habla acerca de lo que Pablo está orando por esta iglesia en Éfeso. Hoy nosotros vamos a ver todo lo que está involucrado en la gracia salvadora de Dios. Por lo tanto, aquí nosotros lo primero que tenemos que comprender para entender la salvación es entender dónde está el hombre de manera natural o cuál es la condición natural del hombre. Y eso está en los primeros 3 versículos del capítulo 2 del libro de Efesios, donde leemos lo siguiente. Vamos a ver la condición natural del hombre. Dice allí, y Él les dio vida a ustedes. Subrayen esa palabra ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, subrayen esa palabra nosotros. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora tengan en cuenta esa palabra allí, los demás. Esta es una descripción de la condición del hombre apartada de Dios. Es el diagnóstico bíblico del hombre caído que vive en una sociedad, en todo lugar, en cualquier lugar del mundo. En otras palabras, es el hombre que está sin Cristo, sin Dios o alejado de Dios y sin esperanza. Pero tú te das cuenta que allí habla de ustedes. El texto nos dice, y Él os dio vida a ustedes. Parecería ser como que se está refiriendo sola y exclusivamente a los de Éfeso, pero no es así. Porque más adelante dice en el versículo 3, entre ellos también todos nosotros. Entonces ya no es para ellos solamente, sino que también es para nosotros. Pero va un poquito más allá y dice luego, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, cuando uno lee este pasaje, esa condición del hombre no era exclusiva de estos hermanos en Éfeso. Es una condición que está afectando a todo ser humano sin excepción. Es para todo aquel que está viviendo sin Dios o sin redención. Ahora nos preguntamos entonces, ¿cuál es la condición natural con que se describe al hombre? ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Cuál es esa condición natural con la que se describe al hombre? Muy claramente, Pablo, como un buen teólogo, él describe la condición y él dice que el hombre sin Cristo estaba muerto, estaba esclavizado y estaba condenado. Esa es la condición que dice del hombre sin Dios. Recuerda, muertos, esclavizados y condenados. Pastor, usted como que está muy duro. Bueno, no es que lo digo yo. Es Dios quien lo dice en su palabra. Y es lo que quiero ver con ustedes. Número 1, estábamos antes de venir a Cristo muertos. Si tú no has venido a Cristo, si Cristo no es tu Señor, tú estás en esta condición, muerto. Mira lo que dice la Escritura, versículo 1. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, esto no es una imagen metafórica ni simplista, sino es una imagen de todos aquellos que están fuera de Cristo. Y ellos están fuera de Cristo
por consecuencia de sus delitos y de sus pecados. En otras palabras, a causa de la naturaleza de lo que son en realidad, de la manera como viven. ¿Qué quiere decir la palabra delito aquí? ¿Cómo la podríamos traducir? Delito es paso en falso o cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto. Recuerda que hay un solo camino. Y dice la Biblia que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo. Hay un solo camino. Ahora, delito es cuando uno ha perdido el camino correcto y uno anda por sus caminos, anda en sus sendas, andas caminando en lo que le interesa, en lo que le place, en lo que le gusta. Está en sus delitos, está en su senda. Pero también la Biblia habla que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué es pecado? Pecado es no dar en el blanco. En otras palabras, es fallar o errar el blanco. Eso es pecar. O es, en otras palabras, quebrantar la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa condición de estar muertos en sus delitos y pecados? Bueno, es que ellos están muertos o alejados de la vida que proviene de Dios. Recuerda que hay tres clases de vida. Hay la vida común y corriente que nosotros tenemos. Yo sé que tú estás aquí porque te puedo ver, te mueves, escribes tal vez, cierras los párpados. Estás vivo. Y tú sabes lo mismo de mí. Eso es vida natural, vida común. Pero hay otra vida adicional que es conocida como vida abundante. Y esa es una clase de vida que Dios da para su pueblo, para sus hijos. Es una vida que la vivimos en esta vida, en medio del caos, del terror, de las amenazas, de las vacunas, de la extorsión, del peligro. El creyente tiene vida abundante y disfruta de paz. No está aterrorizado por lo que vive. No está lleno de temor por lo que hay en su alrededor. Es alguien que tiene vida abundante, pero esa vida abundante solamente la da Cristo. Y después de esa vida hay lo que se conoce como la vida eterna. Aquellos que ya tienen vida abundante en esta tierra son aquellos que han asegurado la vida eterna en Jesucristo. Por lo tanto, esa manera de conducirse de esas personas en esta vida no es conforme a sus intereses, sino conforme a lo que Dios hace en ellos dirigiendo sus pasos. Pero ¿qué significado tiene entonces estar muerto? Muchos que no creen en Cristo lucen con cuerpos atléticos. Tal vez otro tiene la mente brillante de un erudito. O tal vez otros tienen un carácter tan carismático o tan encantador como una estrella de cine, como una estrella de Hollywood. Entonces uno ve a estas personas con un cuerpo atlético, con una mente brillante y con un carácter wow. Y tú dices, ¿y esta persona está muerta? Ella está muerta. ¿Sabes cuál es la respuesta? Si no tiene a Cristo, sí, está muerta. Está muerta. Porque lo que más importa para Dios no es el cuerpo, ni la mente, ni la personalidad, sino el alma. Eso es lo que a Dios más le importa. Esa persona no importa cómo luzca, cómo parezca o cómo hable, ni siquiera cómo se vista. Esa persona no tiene vida. Están ciegos para la gloria de Jesucristo y están sordos a la voz del Espíritu de Dios. Alguien puede estar aquí esta mañana y tal vez no escucha la voz de Dios. No escucha el mensaje de Dios. Es solamente una predicación que para ellos resulta chévere.
En otras palabras, es como que si no tuvieran amor de Dios, ni una conciencia sensible de la realidad de lo que son. Su espíritu no puede clamar Abba, Padre. Ni siquiera anhelan una comunión con el pueblo de Dios, con el pueblo que Dios ama. No la anhelan. No responden a Dios. Son como cadáveres. Así es todo aquel que está sin Dios. Son como cadáveres. Están sin Dios. Son muertos vivientes. Y uno se pregunta, la gente que fue creada por Dios y para Dios, están ahora viviendo sin Dios. Y yo quiero que tú notes cómo escribe Pablo lo que Dios nos dice. Ellos no estaban en coma, no estaban enfermos, no estaban heridos, ni siquiera estaban débiles, estaban muertos. Muertos. Pero la otra condición natural del hombre es que aparte de estar muertos, estábamos esclavizados. Y tú te preguntas, ¿yo? ¿Esclavo? ¿Yo? Sí. Si tú eres creyente, tú y yo éramos esclavos antes de que Cristo nos libertara. Esclavos. ¿Y esclavos de qué? Esclavos del mundo, esclavos del diablo y esclavos de nuestras pasiones o de nuestros deseos de la carne. ¿Por qué esclavos del mundo? Bueno, el versículo 2 lo dice. En los cuales, estos muertos, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Pero también son o han sido esclavos del diablo. Porque la Biblia dice en el mismo versículo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué aire? Bueno, el aire aquí debe ser tomado como una atmósfera brumosa, oscura, de tinieblas. Y este príncipe, que es descrito aquí, que no es más que Satanás, manda dentro de esos poderes y autoridades y es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero el hombre o la condición natural del hombre al ser esclavo no solamente es esclavo del mundo y del diablo, sino que también es esclavo de sus pasiones o esclavo de sus deseos, de los deseos de la propia carne. Dice el versículo 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Qué es la carne? La carne no es el tejido vivo que está recubriendo nuestros huesos. La carne es esa naturaleza humana egocéntrica y caída que no ha sido restaurada ni regenerada. Eso es la carne. Es ese yo sin Cristo. ¿Qué son entonces las pasiones? Las pasiones es ese deseo de la carne y de los pensamientos. Yo me pregunto si tal vez hay algo malo en los deseos de la carne. Porque tú sabes, a veces esta carne desea alimentarse. Y yo me pregunto, ¿es eso malo? No, eso no es malo. O esta carne desea dormir. ¿Es eso malo? No es malo. Esta carne desea a veces sexo. ¿Y eso es malo? Eso no es malo. ¿Y por qué no es malo? Porque Dios creó así el cuerpo. ¿Sabes cuándo es malo? Cuando se pervierte eso. Cuando ese deseo de alimentarte se transforma en glotonería. El deseo de dormir se transforma en pereza o vagancia. Y el deseo del sexo se transforma en lujuria.
Eso es pecaminoso. Y hay mucha gente que está esclava de sus deseos de la carne y cometen con avidez toda clase de desenfreno de la carne. Otras veces, la pasión de la carne va más allá del cuerpo y llega hasta la mente. Y ahí es cuando salen, por ejemplo, esos pecados, de esos orgullos intelectuales o de esa ambición desmedida o a veces esa mentalidad vengativa. Así que antes de que Jesucristo nos liberara, todos nosotros, los creyentes, estábamos sujetos a influencias opresivas, tanto de adentro como de afuera. De adentro, la carne. Nuestra naturaleza caída, entrelazada o mezclada con el egocentrismo. De afuera, el mundo. Esa cultura no cristiana predominante. Pero más allá de la carne y más allá del mundo, operando activamente a través de ambos, está el diablo, el que gobierna las tinieblas y que antes de venir a Cristo nos mantenía cautivos. Así lo dice mi Biblia. Pero también la condición del hombre, como Dios la describe, no solamente es que estábamos muertos o esclavos, también Dios ve al hombre como alguien que está condenado. Condenado. Dice el versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira que Pablo no ha completado la descripción de nuestro estado anterior a Cristo, no la ha completado. Él tiene todavía una verdad más y es una verdad desagradable que tiene aún que decirnos acerca de nosotros mismos. Y dice él que también estábamos condenados. Antes de venir a Cristo todos estábamos muertos, éramos esclavos y también nos ve como condenados. Pero dice la Escritura, y éramos por naturaleza hijos. Esa palabra hijos no se refiere a niños, sino que se refiere a gente de todas las edades. Pero luego también dice, éramos por naturaleza. Era algo común, no era nada extraño. Esa era la forma natural del hombre sin Dios. Pero cuando tú ves esa frase, éramos por naturaleza, eso contrasta con lo que ahora somos en Cristo, con lo que hemos llegado a ser por gracia. Como dice el versículo 5, ahora por gracia hemos sido salvados. Es un contraste, en otras palabras, entre pasado y presente, entre lo que éramos cuando el mundo, el diablo y la carne tenían en nosotros, por así decirlo, el control, y lo que ahora hemos llegado a ser cuando Dios tiene el control. Dice el texto, y éramos por naturaleza. Por naturaleza. Eso significa miembros de una raza caída. ¿Sabes que nuestra naturaleza por herencia merece la ira y el juicio de Dios? No hay nadie en esta sala que no merezcamos el juicio de Dios, la ira de Dios. Todos nos descarriamos. Todos hemos tenido un carácter rebelde a Dios, ajenos a Dios, indiferentes a Dios. Hemos querido andar en nuestros caminos, hacer lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos place. Muchas veces movidos por nuestras hormonas, por nuestras enzimas, por nuestro corrupto o perverso corazón.
hasta que Cristo el Señor alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestra alma. Entonces tú puedes decir, Señor, ya no soy yo el que vive, sino eres tú el que vive en mí. Solamente cuando eso ocurre es que el hombre empieza a disfrutar de esa vida abundante que Cristo da. Todos hemos pecado con Adán. Todos hemos pecado en Adán. Imagínate, muerte, esclavitud y condenación. Estos son los tres conceptos que Dios presenta del hombre en su estado natural, a fin de él poder retratar la condición natural del hombre. Así que si tú estás en esa condición, no pienses que eres la gran pieza o la gran cosa, porque tú estás muerto, eres esclavo y estás condenado y estás en un problema muy serio. Y oro a Dios y ruego por las misericordias de Dios que Dios abra tu entendimiento. No importa la edad que tengas. Oro a Dios, en verdad que oro al Señor, que Él te alumbre, que Él te ilumine y vengas a Cristo. Lo segundo que quiero ver en esta mañana es la condición renovada del hombre. En esta primera parte, estos 3 versículos, Pablo describe la condición natural del hombre. En la segunda parte, él describe la condición renovada del hombre. Y eso está del versículo 4 al versículo 10. En los primeros 3 versículos nosotros entendemos que éramos, en otras palabras, objetos de la ira de Dios. Hasta que llegamos al versículo 4 y encontramos ahí un pero. La mayoría de las veces los peros son malos, pero este es un pero bueno. Porque dice, pero Dios. Por lo tanto, a partir del versículo 4, Dios ha actuado para revertir esa condición pecaminosa que el hombre tiene. Y es esencial que nosotros podamos ver aquí el contraste. Por un lado, lo que éramos por naturaleza y por otro lado, lo que somos por gracia. Por un lado, la condición humana en la que vivíamos y ahora la condición en Cristo en la que vivimos. Por un lado, ver también la ira de Dios y por otro lado, ver el amor de Dios. Ahora necesitamos preguntarnos exactamente qué es lo que Dios ha hecho y también por qué lo hizo. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Por qué hizo lo que hizo? Vamos a responder la primera pregunta, ¿qué fue lo que Él hizo? Para decirlo en una frase rápida, Él nos ha salvado. Punto. Él nos ha salvado. Mira lo que dice el versículo 5 y 8. Dice allí, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Esa palabra que dice aquí, salvados, es un participio perfecto. ¿Y tú, qué quiere decir eso? Bueno, olvídate de esa frase. Pero lo que está enfatizando la conjugación aquí del verbo son las consecuencias permanentes de la acción salvadora de Dios en el pasado. Es como que si Pablo estuviera diciendo, ustedes son pueblo que ha sido salvado y permanece salvo para siempre. O permanecen salvos por siempre. Es una acción que no para, que no cesa. La acción del pasado es continua.
Por eso él dice, ustedes han sido salvados. Y aquí hay tres verbos que expresan lo que Dios hizo en Cristo. El uno es el verbo vivir, el otro es el verbo resucitar y el otro es el verbo sentarse o sentar. El versículo 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. El versículo 6 dice, y con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Y el mismo 6 dice, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí Pablo no está afirmando que Dios resucitó, levantó y sentó a Cristo. Eso no es lo que él está afirmando. Lo que él está afirmando es que él nos resucitó, nos levantó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, para el cristiano es fundamental entender siempre el concepto de la unión del pueblo de Dios con Cristo. Unión. De eso se trata el cristianismo. Unión con Cristo. Eso es, en otra palabra, lo que nos distingue. Eso es lo que nos hace diferentes. No es el hecho de venir a la iglesia y sentarse y cantar. Qué bueno que han venido. Me alegra mucho verles. Bienvenidos todos. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que todos los que están aquí sentados estén unidos a Cristo. Eso es lo más importante. Eso es lo de valor. A causa de esa preciosa unión por la fe en Cristo, es que nosotros hemos resucitado, hemos ascendido y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¡Qué Dios que tenemos! Uno ve todo lo que Dios ha obrado en la salvación y uno se queda maravillado. Uno llega a apreciar eso que Dios ha hecho. Por eso es importante entender el Evangelio. Porque si no se entienden estas verdades, ¿qué salvación hay? Esos lugares celestiales donde Dios nos ha sentado son ese mundo invisible donde reina y gobierna Cristo el Señor. Es, por así decirlo, una experiencia de vida y de victoria nueva que el cristiano empieza a disfrutar. El mundo no entiende esto. El mundo no conoce estas cosas. La gente tiene otros intereses, ¿sabes? Pero el cristiano se deleita en estas verdades. Se deleita porque entiende que antes estaba condenado, era esclavo y estaba muerto. Y ahora sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ahora salvado. Estábamos muertos, pero hemos revivido, hemos sido iluminados espiritualmente. Estábamos antes cautivos y ahora hemos sido entronizados en los lugares celestiales con Cristo. Eso fue lo que hizo. Eso fue la manera de obrar del Señor. Así fue como Él nos salvó. La última pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la motivación de Dios de hacer lo que hizo? ¿Por qué no mandó al infierno a todo el mundo? Si lo hubiera hecho, Dios no estaba pecando. Dios estaba obrando con justicia. Pero al salvarnos, no es que Dios es injusto. Dios sigue siendo justo porque su justicia o su ira cayó sobre su Hijo. Y la justicia de Cristo pasó a nuestra cuenta. Dios siguió obrando
con la misma justicia. A unos ha salvado y a otros ha pasado por alto. Y con el uno y con el otro, Dios sigue siendo justo. Por lo tanto, Él hizo lo que hizo, no porque había un mérito en nosotros, sino por algo que estaba en Él. En otras palabras, había un favor inmerecido para mí. Y Pablo une 4 palabras para expresar los orígenes de la iniciativa salvadora de Dios. Y él escribe acerca de la misericordia de Dios en primer lugar. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia. En segundo lugar, él habla acerca del amor de Dios. Y él dice, por causa del gran amor con que nos amó. Dios no solamente habla de la misericordia, también habla del amor. Pero en tercer lugar, él habla de la gracia de Dios. Y él dice, por gracia ustedes han sido salvados. Versículos 5 y 8. Pero finalmente él habla, en cuarto lugar, acerca de la bondad de Dios. Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, dice el versículo 7. Si te das cuenta, allí habla la misericordia, el amor, la gracia y la bondad. Nosotros antes de venir a Cristo estábamos muertos. Y por eso es que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso es que nosotros creemos que la salvación no depende del hombre. No es que la gente, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Levanten la mano los que quieren aceptar a Cristo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Como que si la salvación depende del hombre, como que si la salvación depende de mí. Si de mí depende, yo me pregunto siempre, ¿para qué vino entonces Cristo? Si de mí depende. No somos salvos por lo que yo hago, por lo que yo decido, sino que somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso somos salvos. Nosotros estábamos muertos y en esa condición de muertos éramos. El hombre es incapaz de decidir por Dios porque está muerto. No puede buscar a Dios, no quiere buscar a Dios. Muerto. Solo la misericordia de Dios puede alcanzar al indefenso, porque misericordia es amor para el que está abajo. Estábamos bajo la ira de Dios, pero solo el amor de Dios podría triunfar sobre la ira. No merecíamos nada, absolutamente nada de la mano de Dios, más que el juicio de Él a causa de nuestros delitos y de nuestros pecados. Pero solo la gracia podía rescatarnos de ese desierto espiritual en que nos encontrábamos. Porque la gracia, ¿sabes lo que es? Es favor inmerecido. ¿Cuál fue la motivación de Dios entonces? ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer lo que Él hizo? Su misericordia, su amor, su gracia y su bondad. Por eso Él decidió enviar a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree, para el que cree, a veces la gente hace hincapié para todo. No, es el que cree. Ahí está el hincapié. El que cree en Él será salvo. Por eso Él nos salvó. Dice el versículo 7, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Finalmente, del versículo 8 al 10, estos versículos hablan acerca de la gracia de Dios. Dios mostrará su gracia hacia nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque nos ha salvado por gracia. Dice el versículo 8,
Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Tres palabras claves aquí, fundamentales de la buena nueva de salvación en Cristo. La palabra gracia, la palabra salvación y la palabra fe. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. La verdad es que salvación es más que perdón. Salvación es liberación de la muerte, de la esclavitud, liberación de la ira. Eso es salvación. Gracia es la misericordia gratuita e inmerecida de Dios para con nosotros. Y fe es la confianza humilde con la cual nosotros recibimos la salvación. Lo recibimos con fe, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, para confirmar que hemos sido salvos por gracia y por medio de la fe, Pablo afirma dos verdades que debemos siempre tener en cuenta para confirmar que hemos sido salvos por gracia. Dice el versículo 8, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Número 1. Y número 2, dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Nosotros nunca debemos de pensar que la salvación es una especie de transacción entre Dios y nosotros en lo que Él contribuye con la gracia y nosotros contribuimos con la fe. Es como la gente a veces piensa que la salvación es, bueno, tú me salvas y yo soy el que tengo que aportar mi fe. No, no es así. Porque estábamos, acuérdate, muertos. Y tuvimos que ser revividos, resucitados, antes de poder creer. Por eso es que dice la Escritura aquí, y esto no procede de ustedes. ¿Qué es esto? Eso se refiere a lo que ha venido hablando Pablo, a la salvación, a la gracia y a la fe. No es solamente la fe. La salvación, la gracia y la fe, como dice la Escritura, no procede de ustedes. No es un logro propio. No viene de ustedes. La salvación es un don de Dios para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se gloríe. Esa es la salvación de Dios. Y así llegamos nosotros al versículo número 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta es una afirmación positiva, decisiva y gloriosa. Ahora, una vez que alguien es salvo, si tú eres salvo, no es que ese salvo o ese cristiano que ha sido salvado por el Señor sea alguien pasivo o inerte después que ha sido salvado. Porque hay algunos como que, tú sabes, vienen, se sientan, vienen, se sientan, vienen, se van, vienen, se van. Y eso ocurre cada domingo, cada domingo, cada domingo. Y así se repite eso por años, por meses. Dios no nos salvó para ser inertes o estar pasivos en la vida como cristianos. Las buenas obras de las que habla aquí son indispensables para la salvación, pero no como su fundamento o como un medio, sino como su consecuencia y como su evidencia.
Tú eres salvo. Debe ser evidente que tú hagas buenas obras. No eres salvo por las obras, pero es una consecuencia lógica que si tú eres salvo, tú vas a ser hacedor de buenas obras. Eso es una consecuencia lógica. Porque primero nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. Allí el diablo nos había atrapado, pero ahora andamos en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y si tú ves aquí, el contraste es completo, es un contraste realmente entre dos estilos de vida, un estilo de vida bueno y un estilo de vida malo. Y detrás de ellos, como dije al inicio, dos dueños, el diablo y Dios. ¿Qué es lo que puede haber posibilitado tal cambio? La expresión clave de este pasaje, de todo lo que hemos leído, está en el versículo 4. Pero Dios, pero Dios. Y luego la que está en el versículo 5 y 8. Por gracia. Una palabra final de aplicación. Querido hermano y amigo, es una realidad bíblica que fuera de Cristo, el hombre está muerto debido a sus delitos y pecados. Esclavizado por el mundo, la carne y el diablo, y condenado bajo la ira de Dios. Entonces, cuando tú ves este panorama en nuestra sociedad, uno llega a la conclusión que ni la educación ni nuevas leyes pueden rescatar al hombre de la muerte espiritual, la cautividad o la condenación. Entonces aquí viene mi aplicación. Hay una palabra clave para revertir esa condición en la que se encuentra nuestra sociedad. Hay una palabra clave que es una realidad que debemos de tener en cuenta, de considerarlo cuando nosotros vemos cómo está nuestra sociedad. Y esa palabra es evangelización. Cuando mostramos a Cristo por medio del evangelismo y la gente puede contemplar al crucificado, cuando la gente lo puede conocer, cuando la gente lo puede recibir, es que tú vas a ver cambios en la sociedad. Por eso evangelizamos. No solamente porque es un mandato, no solo porque Dios así lo dijo, como un mandamiento para su iglesia. Evangelizamos por amor a Cristo, porque lo que queremos es que los hombres y las mujeres que están perdidos en este mundo conozcan a Cristo. Vengan al Evangelio, vengan al Redentor, sean salvos, tengan la vida eterna. Queremos ser parte de extender el reino del Señor aquí en la tierra. Queremos ser ese instrumento en las manos de Dios. Todo va a depender la visión que tú tengas del Evangelio de Jesucristo. Dios nos ha confiado un mensaje de buenas nuevas que ofrece vida a los que están muertos, libertad a los que están cautivos y perdón a los que están condenados. Así que mis hermanos, quiero animar a todos aquellos que hoy vamos a evangelizar, claro, que hablemos la palabra en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor, y que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Vamos a orar.